¿Cuánto le das tú a esto? Bien, mira, el Apocalipsis es una profecía, y esto de que es una profecía y no es simplemente una alegoría o un poema de enseñanzas religiosas y morales como pretenden muchos, lo dejamos muy demostrado y asentado en la película, ¿no? En la película queda a todas claras con las pruebas y los argumentos que presentamos que el libro es una profecía, que pretende ser una profecía y que pretende ser una profecía del fin de los tiempos, del fin del mundo, como dices tú. Creo que para mí sería muy difícil que hubiera una persona, un líder, como tú dices, al que más del 90% de la población mundial lo amara o estuviera de acuerdo con él y todo. Es muy difícil para mí, pero lo que sí veo que puede ser algo que todo mundo ame es algo como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Bueno, hay algo ahí con el anticristo. La inteligencia que yo te hablaba de la tecnología que ya existe para que se cumplan muchos los prodigios anunciados en el Apocalipsis, que no existían hasta hace 5 años. La inteligencia artificial es uno de ellos. El Apocalipsis dice que el falso profeta hará que la gente, o mandará el falso profeta, la tradición cree que va a ser un tecnócrata, un experto en tecnología, ¿no? En la antigüedad pensaban en otro tipo de tecnología, ¿no? Más de poleas y cuerdas. Hoy pensamos en tecnología más digital. Y uno de los portentos que va a lograr es hacer que la imagen de la bestia cobre vida y hable. Hoy, con la inteligencia artificial, es muy sencillo eso. No importa qué tan dura sea la batalla, la guerra está ganada. La ganó Cristo hace 2000 años. Entonces, no olvidar eso. Si el Apocalipsis es algo que les da miedo, es porque no lo conocen. Los invito a ver la película, no se la pierdan. Realmente es un mensaje esperanzador. Lejos del miedo, justamente lo que hace la película es quitar el miedo al tema del Apocalipsis. Hola y bienvenido a tu podcast Súbete al Ring, el podcast de los campeones de la vida y de los negocios. Hoy tengo como invitado al productor y director de cine Simón Delacre. Es fundador de Caravel Films, una productora de películas comprometida con la verdad y con la tradición. Simón es el guionista, director y productor de la película El Apocalipsis de San Juan, película que te llevará por un asombroso relato visual y que desentraña las visiones del fin de los tiempos. Basado en sus conocimientos, su fe y en lo que actualmente estamos viviendo a nivel mundial, Simón dice que estamos más cerca que nunca del fin de los tiempos y de la segunda venida de Jesucristo. En esta interesante charla, nuestro invitado nos compartió los retos que ha tenido que enfrentar para poder producir y dirigir este gran proyecto. También nos compartió por qué fue que se comprometió a crear una película que ha causado tanto revuelo, pero a la vez brinda tanta esperanza para la humanidad. Te invito a que disfrutes esta reveladora plática, la cual sin duda te dejará pensando sobre tus creencias, tus acciones y tu fe. Vamos pues a subirnos al ring. Hola. Antes de que empieces a disfrutar de este gran episodio, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal en YouTube y en Spotify. Aunque no lo creas, muchas personas que ven nuestros episodios no están suscritas. Te pido nos apoyes de favor a seguir creciendo y a que juntos sigamos disfrutando de las charlas y lecciones de nuestros invitados. Ayúdanos y súbete al ring. Convertimos las soluciones de empaque industrial y la logística en una experiencia ágil y sin complicaciones. Nuestro exitoso récord comprobable y compromiso de 17 años sirviendo a la industria de manufactura, retail y gobierno federal americano son la mayor garantía de satisfacción. Starlight Containers Packaging and Logistics. Pues bienvenidos a un episodio más de Súbete al Ring Podcast. Estamos a punto de abrir la charla, una gran charla que la verdad me tiene a mí muy emocionado porque es un tema, yo creo que es un tema universal y que de manera universal a la humanidad nos apasiona o nos atemoriza
o no sé, pero algo nos hace sentir. El día de hoy tenemos a Simón del Acre, productor y director de la gran película Apocalipsis, la cual pues aquí en este episodio nos va a contar Simón mucho de esto, de dónde salió este proyecto, cómo fue que se embarcó en un reto tan grande como este. Y pues bueno, desde Argentina tenemos aquí a Simón. Simón, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola José, muy bien. Muchas gracias por tenerme, por invitarme a tu programa. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Simón, pues me gustaría comenzar como todo por el principio. Cuéntanos un poquito quién es Simón del Acre, de dónde vienes, algo de tus orígenes para que poner bien los fundamentos de esta gran historia que vamos a contar. Bien, soy argentino, casado, tengo 3 hijos. Estudié cine en la Universidad de Buenos Aires hace ya casi 20 años. Y bueno, después de terminar la carrera no me dediqué al cine porque es en Argentina, igual que en todo el mundo supongo, un ambiente muy corrompido. Y siendo una persona que intentaba al menos practicar su fe y ser consecuente con su fe, me mantuve apartado de ese ambiente. Sin embargo, sí me dediqué, monté mi empresa de video y fotografía, pero más que nada institucional, para empresas, sociales y ese tipo de cosas. Pero no era lo que me gustaba, ¿no? A mí lo que me gustaba era el cine. Y siempre fue mi sueño de chico hacer películas para cine y que lleguen a la pantalla grande. Bueno, y el tiempo fue pasando, dedicándome mayoritariamente a la fotografía. Sí, había hecho algunos cortometrajes donde experimenté con efectos visuales digitales, que es algo que siempre me atrajo mucho. Y cuando fue la pandemia del 2020, tuve la oportunidad de volver a retomar el tema del cine que había estudiado y que tanto me apasionaba. Por un lado, por los avances tecnológicos, habían abaratado mucho que una pequeña productora como la mía pudiera hacer un cine de calidad. Y por otro lado, porque de la noche a la mañana me quedé sin trabajo y me encontré con muchísimo tiempo en mis manos. Y bueno, ya arranqué, me lancé. Lo único que se me ocurría para hacer, por más que le puse cabeza y pensé qué tema puedo hacer, una película, un documental, algo, lo único que venía a mi cabeza era el Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia. ¿Por qué venía esto a mi cabeza una y otra vez? Porque hace muchos años, hace unos 15 o 16 años, me encontré con escritos católicos, de autores católicos que analizaban el Apocalipsis y me sorprendí por su actualidad. Me di cuenta que el Apocalipsis, contrario a lo que yo siempre había pensado, que era un libro muy misterioso, incomprensible, muy enigmático, que la cuestión de la segunda venida del anticristo, sí, yo creía que era verdad todas esas profecías, pero que sería algo para dentro de quizá miles o millones de años. Y cuando empiezo a leer las interpretaciones que viene dando la Iglesia a lo largo de 2000 años, ¿no? 2000 años de experiencia en analizar y profundizar en estos temas, me encontré con que la respuesta era que los tiempos en los que vivíamos eran ya el comienzo, el fin de los tiempos, y que no iban a ser miles de años, sino quizá una decena de años como mucho, o 2 decenas, pero que estaba muy cerca y que era muy probable que mi generación viviera esos tiempos, ¿no? tan que a unos asustan, a otros los desean con esperanza. En general asusta al que no conoce o al que está muy sumergido en el mundo y muy en el pecado, y en cambio llenan de esperanza a quien sí conoce del tema y quien sí vive una vida de gracia, ¿no? Es como la muerte, un poco el fin de los tiempos. Uno cuando piensa en la muerte y se aterra, probablemente su vida no esté muy en orden, ¿no? Y teme el destino luego de la muerte. En cambio, una persona, un santo que tiene una vida muy ordenada y vive muy en gracia, anhela la muerte, ¿no? No me acuerdo qué santo decía permanentemente: muero porque no muero, ¿no? Él anhelaba morir porque para el santo o para el cristiano que vive en gracia, intentando al menos ser lo mejor posible con los dones y en la situación que Dios lo puso, ve la muerte no como el final, sino como el principio de una vida de dicha eterna.
¿no? Entonces, en ese sentido, la muerte, si bien uno puede tener miedo a cómo puede ser ese trance, ¿no? Que hay algo desconocido, si uno lo ve con los ojos de la fe, la muerte es algo deseado y esperado por todos. Hola, si quieres seguir aprendiendo y quieres subirte al ring, te dejo la información sobre mi libro de negocios, Súbete al Ring, una guía para el emprendedor de la vida real. Continuamos. Eso que dices es muy cierto y bueno, puedo decir que la mayoría de las personas le tememos a la muerte y le tememos a este gran tema tan, no sé si llamarle tabú, pero este tema del apocalipsis. Yo recuerdo, no sé qué edad tengas tú, yo tengo 49 años, pero yo recuerdo desde los 80s que siempre se hablaba de esto, ¿no? Ese tiempo en el que va a volver Jesús, o a veces quitaban un poquito de la ecuación como cuándo va a venir Jesús, sino que cuándo el mundo se va a acabar, cuándo se va a destruir, y luego todas esas apuestas, ¿no? De cómo se va a destruir el mundo por un meteorito, por un terremoto, por una inundación, por fuego, ¿qué va a pasar, ¿no? Y yo recuerdo esas historias de niño, pues que la verdad te hacen soñar y te meten ese poquito de pues de miedo, de cosquilla, sobre esto, ¿no? Y ya cuando pasas a una edad adulta, pues te das cuenta que, pues bueno, es algo que viene en la Biblia, que está escrito, que está ahí establecido. Ahora, en esto que tú dices en lo que comentaste ahorita tú, sobre el apocalipsis, ¿realmente tú crees que tanto tú como yo vamos a ver ese tiempo? ¿O piensas que son en 100 años? ¿Cuál es no tu apuesta, sino tu fe, en tu sentir, con lo que tú te has metido a este tema, lo has investigado, has nadado en este tema, ¿verdad? De una manera muy profunda, porque a eso estás dedicando ya pues tu vida completamente a este proyecto. ¿Cuánto le das tú a esto? Bien, mira, el Apocalipsis es una profecía, y esto de que es una profecía y no es simplemente una alegoría o un poema de enseñanzas religiosas y morales como pretenden muchos, lo dejamos muy demostrado y asentado en la película, ¿no? En la película queda a todas claras con las pruebas y los argumentos que presentamos que el libro es una profecía, que pretende ser una profecía y que pretende ser una profecía del fin de los tiempos, del fin del mundo, como dices tú. Ha sido sacada muy de contexto. Ahí en esta tú que mencionas, de hecho, yo me acerqué al Apocalipsis justamente por el cine de Hollywood, que es uno de los cines más exitosos para la pantalla grande, ese cine de género apocalíptico, del cual yo siempre fui fanático, y por ese motivo me acerqué al libro del Apocalipsis, ¿no? Por curiosidad, yo sabía que había un libro del Apocalipsis, me encantaban las películas apocalípticas, bueno, ¿qué dirá? Y estudiándolo con estos grandes autores, claro, lo primero que aprendí fue que las profecías en general tienen elementos que son condicionales, ¿no? Por ejemplo, hay condiciones en la profecía de la Virgen de Fátima sobre los errores de Rusia. La Virgen de Fátima le dice a los 3 pastorcitos en Fátima en el año 1917 que si Rusia no se convierte, sus errores se van a repartir por todo el mundo, ¿no? ¿Qué errores? El comunismo, que eventualmente se repartió por todo el mundo y ha llegado a nuestros días en la forma de ideología de género a los países anticomunistas, o sea, ha logrado penetrar a cada rincón del mundo. A ver, ¿cuál era la condición en esa profecía? Si Rusia no se convierte, se regarán sus... Entonces, ¿qué hubiera pasado si Rusia se convertía? La profecía de los errores no se hubiera cumplido, era condicional. Tenía que pasar algo para que esa profecía se cumpliese. Bueno, ese algo no ocurrió, como la Virgen dijo, si no se convierte, entonces los errores se van a repartir. Ahora, hay otro tipo de condición, que es el que aplica al Apocalipsis. El Apocalipsis se va a cumplir al pie de la letra íntegro, pero hay una condición que es el tiempo.
¿no? Y en cuándo se va a cumplir. Y la condición de que se cumpla es el estado del mundo. Tienen que ocurrir ciertas cosas para que se cumplan estas profecías, que las ha explicado, por ejemplo, San Pablo, cuando en la época de San Pablo, o sea, en los primeros cristianos, se había hecho como una revuelta porque creían que Cristo volvía ya, en una semana, 2 semanas. Entonces había muchos que se habían echado a holgazanear, ¿no? Y no querían trabajar, y había otros que sí trabajaban y tenían que mantener. Entonces hizo un revuelo entre los cristianos, y San Pablo dijo: esperen. Para que Cristo venga se tiene que cumplir primero la condición de la gran apostasía, tiene que ser retirado del catejón, bueno, tiene que ocurrir ciertas cosas para que ese tiempo llegue. Muchas de esas cosas ya se han cumplido. Cristo dice, por ejemplo, que no podemos saber el día ni la hora, que ni Él lo sabe, dice Cristo, ¿no? Él no lo sabe para revelarlo a los hombres, obviamente Él, siendo Dios, sabe todo, pero la forma en que Él dice no lo sé, es no lo sé para revelárselo a ustedes, o sea, no es algo que yo les pueda revelar. Pero sin embargo Él sabe el tiempo, pero nosotros no, y no lo podemos saber. Pero acto seguido Él da un montón de señales. Esto es en el sermón escatológico, en Mateo 24, que los apóstoles le preguntan cuándo serán estas cosas, ¿no? Él da un montón de señales y dice: aprendan de la higuera, dice, cuando ustedes ven que las hojas empiezan a estar tiernitas, ustedes saben que se acerca el verano, que el verano está próximo. Dice, de la misma forma, cuando ustedes vean estas señales cumplirse, sepan que el tiempo está próximo. Entonces es simplemente conocer esas señales, ¿no? Estar leído en la Escritura, leído en el Apocalipsis, conocer las señales, y uno ve los tiempos. Yo no puedo decir con precisión va a ser el año, no sé, 2035 en marzo a la tal hora. Pero sí puedo ver que las condiciones se están cumpliendo, lo cual el resultado lógico común para mí es que está muy cerca el tiempo, ¿no? No sabemos cuándo, pero pareciera que si las cosas siguen a este ritmo vertiginoso, ¿no? De iniquidad en el mundo, avance de gobernanza mundial, avance de digitalización de la identidad, ¿no? Que es esto que se está debatiendo ahora en este momento en Europa y está a punto de ser aprobado, que sería todo el sistema que después en el Apocalipsis habla de la señal del 666, ¿no? Que quien no lo tenga no podrá comprar ni vender nada, ¿no? Está hablando en la antigüedad era imposible saber de qué estaba hablando, sobre todo para aplicar a nivel global. No existía ningún sistema. Hoy ya con la digitalización de datos, de finanzas, de datos personales, de carteras, todo, ya existe la tecnología para que todo el mundo entero esté inscrito en un sistema por el cual quien es dueño de ese sistema decide si tú puedes comprar o vender, ¿no? Entonces tú haces un programa en YouTube donde criticas al poder o criticas algo de los lineamientos del poder global, y te van a decir a José, a la lista negra, queda inhabilitado todo su perfil digital, con el cual él compra, con el cual él tiene atención médica, con el cual él tiene su licencia a conducir, con el cual él tiene los permisos de viaje. Entonces uno queda aislado. Un poco pasó a esto en el 2020 con el tema de los certificados de vacunación, ¿no? Si uno no tenía el certificado, en muchos países estaba en graves problemas, se podía quedar sin trabajo, se quedaba sin viajar, se quedaba sin poder entrar a restaurantes, sin poder entrar quizá a un supermercado, porque pedían que mostraras el certificado. Entonces, este tipo de cosas ya que están predichas en Apocalipsis, junto con otras señales predichas en otras partes, porque Apocalipsis no es lo único de la Biblia que habla del fin de los tiempos, pero sí que habla exclusivamente del fin de los tiempos. También tenemos las profecías de Daniel y otras profecías del Antiguo Testamento que se refieren a lo que llamamos el fin del mundo. Están los sermones de Cristo sobre el fin del mundo, que es en Mateo 24, creo que en Lucas 23 o 28, no recuerdo, y también en San Marcos. Entonces uno tiene que analizar el Apocalipsis no aislado de todos estos textos, ¿no? El Apocalipsis es parte de la Biblia, entonces uno lo analiza junto con Daniel del Antiguo Testamento, junto con otros profetas, junto con los sermones llamados del fin del mundo o escatológicos de Jesús que aparecen en los evangelios, junto con las cartas de San Pablo, de San Pedro, que también hablan del fin de los tiempos en ciertos versículos. Pero la condición última para que se llegue ese tiempo del anticristo es la apostasía total,
o casi total, y la iniquidad en el mundo, ¿no? Cristo dice que a causa, o San Pablo, no recuerdo, a causa de que se ha aumentado tanto la iniquidad en el fin del tiempo, la caridad se va a enfriar, ¿no? Son todas señales. Ahora, puede pasar que gracias a como ya pasó en la historia, donde era posible que estaba cerca el anticristo, por ejemplo en la época de San Vicente Ferrer, en el medioevo, San Vicente Ferrer fue un gran santo que él predicaba la próxima venida del anticristo. Y su prédica fue tan contundente y fuerte, incluso resucitaba muertos para demostrar la autenticidad de su prédica, que toda Europa se convirtió, empezaron a surgir un montón de santos a raíz de su prédica, y la segunda venida de Cristo, o peor aún, la venida del anticristo, se pospuso, ¿no? Y hoy hemos llegado a un punto del mundo donde la iniquidad de vuelta está en auge. Hay mucha maldad en el mundo, hay mucha locura, hay mucha apostasía, hay mucho resurgir del paganismo, ¿no? Y un paganismo mucho peor que el paganismo de los griegos antiguos o de los romanos, o incluso de los americanos precolombinos. Es un paganismo apóstata, es un paganismo de los que fueron cristianos, que han decidido rechazar a Cristo conociéndolo y volver a las antiguas religiones paganas, ¿no? Tenemos mucho budismo hoy en Occidente, y mucha mezcla de varias religiones antiguas, pero bueno, eso nos indica que la venida del anticristo está muy pronta, ¿no? Junto con las señales estas que hablo del globalismo, hay otras, ¿no? El tema del aborto y del feminismo es una señal muy fuerte que está anunciada por Cristo durante su pasión, ¿no? Cuando él está cargando con la cruz, él hace un anuncio de que hacia el fin de los tiempos las mujeres van a querer el aborto y va a estar este feminismo radicalizado. Ahora, si quieres te cuento cómo, muy interesante eso, esa profecía de Cristo que nadie en general se pasa por alto. Pero bueno, puede ocurrir una conversión, ¿no? Puede aparecer un santo o un papa santo o una cantidad de santos que hagan que el mundo se convierta, se arrepienta de sus pecados, haga penitencia. ¿Y qué va a ocurrir? Ese tiempo que estaba muy cerca puede atrasarse en el tiempo. Ahora, todas las condiciones políticas, económicas y tecnológicas ya existen para un gobierno global de un anticristo. Entonces, por más que el mundo se convierta, se puede posponer el tiempo, pero no se va a posponer 500 años o 1000 años. Se pospondrá 20 años, 50 años, no lo sé. Pero no va a ser una cosa, va a ser una cosa de 1 o 2 generaciones. Porque cuando haya una conversión, ¿no? Ahí en la historia está este movimiento de péndulo. Cuando se va mucho a la izquierda, las sociedades después se van mucho a la derecha, y al irse mucho a la derecha se van cada vez más a la izquierda, y es cada vez más violento, ¿no? El cambio, esto nos ha ocurrido mucho en Hispanoamérica, después de venir salvarnos del comunismo como en Cuba, gracias a las dictaduras militares que hubieron en Sudamérica, se fue muy a la derecha eso, y enseguida cuando eso terminó, se fue muy a la izquierda todo, ¿no? En Sudamérica. Y ahora estamos volviendo a la derecha. Bueno, en la historia pasa lo mismo, y todo esto es un movimiento como de péndulo, pero que avanza siempre hacia adelante, hacia la segunda venida, hacia una gobernanza mundial, y hacia la venida del anticristo, que durará muy poco, como prometió Cristo, y como dice el Apocalipsis lo repite muchísimas veces a lo largo del libro, que durará 3 años y medio, y es lo que siempre creyó la tradición católica, que el reinado del anticristo y la persecución del anticristo va a durar solo 3 años y medio, aunque va a ser la persecución más intensa y más violenta de la historia, y no nos olvidemos lo que fueron las persecuciones romanas, ¿no? Del circo, los leones, todo eso va a ser más violento que eso. Pero bueno, sí es condicional en cuanto al tiempo. Entonces, sería temerario poner una fecha, pero no es temerario, no solo no es temerario, sino que está mandado por Cristo ver los signos para saber cuándo el tiempo está cerca. Y si quieres te cuento muy rápidamente esto que te mencionaba de Cristo en su pasión con la cruz a cuestas. Uh-huh. En un momento que de hecho es uno de las estaciones del Vía Crucis, Cristo se encuentra con las mujeres de Israel que están llorando, ¿no? Que lloran porque ven
que a un justo como Cristo le han hecho lo que le han hecho, él está desfigurado, ha tenido ya los azotes, la corona de espinas, lo han escupido, le han pegado, lo han ultrajado, está bañado en sangre, con la cruz a cuestas, se cae, y allí ve a las mujeres que lloran y se lamentan por él. Y él les dice: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras, porque llegará el día en que dirán: felices las mujeres que no amamantaron y los senos que no engendraron. Y luego engancha con una parte del Apocalipsis, y que también está en Daniel, que dice: entonces dirán: cerros, caed sobre nosotros y ocultarnos, que eso se refiere siempre, esa expresión, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, se refiere a la segunda venida de Cristo, al fin de los tiempos. Entonces, tú tienes que pensar que durante toda la historia, desde Adán y Eva, pasando por Cristo, hasta el año 1960 aproximadamente, cuando empezó la revolución hippie en Estados Unidos, tener hijos era una bendición para todos. Y era una maldición no tenerlos, sobre todo en la época de Jesús. Si a una mujer uno le dice: bendito un pecho que no amamantó, uno le dice: pero vos estás loco, ¿cómo que bendito un pecho que no amamantó? No tener hijos, ser infértil, es una maldición. Y hoy en nuestro día, con el feminismo y toda la bajada de línea, ¿no?, desde la ONU, desde los medios, para promocionar este feminismo y esta falta de fertilidad en la mujer, no tengas hijos, sea una mujer liberada, sea una mujer empoderada, ¿no? Tener hijos te esclaviza. La mentalidad es esa: felices los pechos que no amamantaron y los vientres que no engendraron, ¿no? Por primera vez desde 1960, gradualmente y cada vez peor, se ha llegado a esta mentalidad general en el mundo entero, y sobre todo en el mundo occidental, que es más grave porque el mundo occidental conoce el Evangelio, conoce el cristianismo, ¿no?, todas las 2000 años de enseñanzas. Entonces tiene ese agravante, ¿no?, como mayor culpa tiene el que sabía y hace mal las cosas que el que hace mal las cosas sin saberlo, ¿no? Pero bueno, eso es un signo muy, muy claro de que estamos en el fin de los tiempos, anunciado por Cristo durante su pasión, que muchas veces se pasa por alto. Sí, pues la mesa está puesta, ¿no? Ya está puesta la mesa para esto, sin duda. Una buena metáfora. Sí, la mesa está puesta. Cuando estabas diciendo eso. Falta que aparezcan los comensales, ¿no? Exacto, porque realmente basta echarse un clavado en internet, en todo lo que hay en los noticieros. Tantas cosas que suceden que son increíbles, de repente tanta vileza humana, ¿no?, que hay, de cosas tan atroces que pasan de repente. Obviamente entiendo que pues todo este tipo de medios lo que quiere es pasar todo lo malo, y muchísimas cosas buenas que pasan pues no las ponen, ¿no? Y bueno, y eso pues son semillas de, digamos, de que dejarnos esos pantallazos y esos tipos de información en la cabeza sembrados. Ahora, para ti, Simón, ahorita que hablabas del anticristo, para ti, ¿qué forma tiene el anticristo? ¿Es una tecnología? ¿Es una actividad? ¿Es una persona? ¿Qué es para ti? Es una excelente pregunta porque se ha discutido mucho y hay muchas teorías, no sé si opuestas, pero en general, más que opuestas, son bastante complementarias, pero hay enfrentamiento como si fueran exclusivas. Pero la bestia en el Apocalipsis no habla de anticristo. Anticristo es un nombre que le da, si no me equivoco, San Pablo, San Pedro, porque Jesús tampoco habla de anticristo. El Apocalipsis habla de la bestia, ¿no? La bestia que sube del mar. Hay dos bestias en el Apocalipsis: la bestia que sube del mar, una bestia de 7 cabezas, y una bestia que sube de la tierra, ¿no? Y andan juntos. La bestia que sube de la tierra progresivamente le va cambiando el nombre en el Apocalipsis y termina por llamarlo el falso profeta. Pero en el Apocalipsis a la bestia que sube del mar la llama siempre la bestia, ¿no? O la bestia del abismo, la bestia que sube del mar, la bestia de 7 cabezas, pero siempre la bestia.
Y eso es lo que representa, según la tradición, siempre se creyó que representaba al anticristo, ¿no? Y se habla del anticristo, entonces si uno habla de la bestia y lee estudios, no hablan de la bestia, sino dicen la bestia es el anticristo tal, anticristo. Entonces termina hablando siempre del anticristo. Esa bestia representa simultáneamente al menos dos cosas, que es un poder mundano. Podría ser un poder mundial, bueno, en realidad sí es un poder mundial, podría ser un conglomerado de reinos. De hecho, en un momento San Juan, el ángel le dice a San Juan, te voy a explicar el misterio de la bestia, y le dice, las 7 cabezas son 7 reinos, los 10 cuernos son 10 reyes. Bueno, entonces tenemos un poder global y al mismo tiempo representa una persona que va a ser la que va a liderar ese poder global. Esa persona sería el anticristo. Entonces el anticristo es, o la bestia más bien para ser precisos, es este poder anticristiano que ya existe y obra desde la creación del mundo, ¿no? Desde que Satán tienta a Adán y Eva y ya está tratando de destruir a la raza humana y hacerle la guerra a Dios, hasta pasando por Jesús, y especialmente empieza a tomar forma desde el fariseísmo que condena a Cristo, que permanece oculto y medio bajo tierra durante el medioevo, pero que desde la Revolución Francesa, o antes en realidad, desde el Renacimiento, surge nuevamente y empieza a aparecer y a tomar fuerza, teniendo una especie de plataforma de lanzamiento que es la Revolución Francesa. Y desde allí este poder, que es el poder anticristiano mundial, va adquiriendo cada vez más fuerza, ¿no? Es lo que hoy llamamos, es un conjunto de cosas, ¿no? No sabemos quién está realmente moviendo los hilos detrás, pero sí tenemos ciertas figuras públicas y visibles, que son la masonería, las grandes bancas internacionales financieras, sionistas. Tenemos la ONU, que trabaja para ellos, ¿no? Al final se mueven también por intereses económicos principalmente y siguen una agenda, pero hay alguien que está bajando línea de una agenda, que es este poder anticristiano, que es la bestia, que ya existe, ¿no? La bestia del Apocalipsis ya existe, ya ha surgido, pero al mismo tiempo el Apocalipsis, la profecía va alternando, ¿no? En el Apocalipsis está todo escrito con símbolos, y el símbolo tiene la gran ventaja que es muy plástico. Entonces San Juan toma el mismo símbolo de ratos para este poder global anticristiano, y de ratos para la persona personal y real del anticristo. Entonces va a ser las dos cosas. Y esto es lógico y natural, ¿no? Ha pasado en toda la historia. Todo movimiento genera un caudillo o un líder que termina encabezándolo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en Alemania, todo el movimiento social, no me sale el nombre, ¿no? Del que vendría a ser luego el nazismo, genera un personaje que se llama Adolfo Hitler, que agarra ese movimiento y lo potencia, ¿no? Pero el nazi cabeza de Hitler. Pero anterior a él ya estaba el movimiento, ¿no? No es que Hitler se apareció un día e inventó un movimiento de la nada. Hitler encabezó un movimiento que ya existía y lo encauzó y le dio fuerza, potencia y lo llevó al poder absoluto en Alemania y toda la invasión que hizo en el resto de Europa. Lo mismo ocurrió con el comunismo, ¿no? El comunismo existía en Rusia y era un movimiento que fue cobrando fuerza de a poco, y de repente surge un personaje como Stalin, que lo encabeza y lo lleva ya a su máxima potencia y expresión, ¿no? Con todas las matanzas y genocidios que hizo Stalin. Y así con cualquier movimiento. Si uno piensa, no sé, en Mussolini, lo mismo, ¿no? Está el fascismo en Italia, genera este personaje, este caudillo, que le da cauce y lo lleva de vuelta a su máxima potencia a este movimiento. Porque el movimiento siempre es primero, ¿no? Y el movimiento anticristiano o movimiento anticristo ya existe. Ya está, como hablamos, tomando mucha forma, mucha potencia. Lo que falta es que surja este personaje que va a agarrar este movimiento y lo va a potenciar, lo va a encauzar y lo va a llevar a su máxima y última expresión.
y ese personaje será el anticristo, y sí será una persona real, con nombre y apellido. Bueno, ya esto es material más de la segunda película que estoy trabajando ahora, pero sí, se ha hablado muchísimo de este tema y se han dado muchos detalles que en general, como es algo que no ocurrió, son más conjeturas que otra cosa. Oye, Simón, ¿crees tú en el Club Bilderberg? Bilderberg. Uh-huh. Bueno, no es que creo, es algo que existe real, existe, es público, no es algo oculto. Después, bueno, están las grandes financieras, ¿no? Que son 4, como se llaman. BlackRock es la más conocida porque tiene el nombre más fácil, pero después está la otra que llaman no sé cuántos Street, son 3 o 4, y son los dueños del creo que del 95% del dinero y recursos del mundo, ¿no? Y estas 4 financieras, los dueños son 2 o 3 familias, ¿no? Y son todos amigos entre ellos. Así que para mí están dados ellos son el dueño del mundo, están decidiendo cuándo es el momento de dar el batacazo final. Yo creo que el tema del 2020 fue un experimento para ver cómo reacciona la gente, qué tanta oposición hay a algo impuesto mundialmente desde arriba, sin explicaciones, porque no hubieron explicaciones. Los medios dijeron, está pasando esto, acatemos, y todo el mundo acató. Y yo creo que fue un experimento muy satisfactorio para ellos. Para nosotros fue entrenamiento para prepararnos para cuando venga efectivamente el anticristo y venga con decretos insólitos y aún contrarios a nuestra fe y a nuestros principios, ¿no? Ya ir preparándonos y saber que lo que se nos pide es resistir hasta las últimas consecuencias. Pero sí, está. Para mí, a ver, esto no es de fe y es conjetura totalmente. Para mí el anticristo al menos ya nació. No sé si tiene 2 años, 1 año, 20 años, no lo sé. Pero para mí ya nació y puede aparecer en cualquier... Bueno, puede ser, yo diría que menos, simplemente porque la tradición piensa que va a tener, cuando él llega al poder, va a tener la edad de Cristo, 33 años. Pero no son dogmas de fe, no es algo que esté revelado en ningún lado, son simplemente conjeturas que va trayendo la tradición desde muy antiguo. Como por ejemplo que sería de la tribu de Dan, que restauraría el templo de Salomón, un montón de cosas que no están en la Biblia, pero son conjeturas que la tradición ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, de acuerdo a esto que tú crees, ninguno de los personajes que existen ahorita en este día y hora que estamos hablando, ¿crees que sea ninguno de ellos el anticristo? Yo creo que si conocemos el nombre y le conocemos la cara, hoy no es quien realmente tira de los hilos, ¿no? Se habla mucho de George Soros. Para mí George Soros es un títere, está muy arriba, pero no es el grado más alto de lo que hay. Los grados más altos están ocultos, no los vas a conocer, nunca. Y son los que manejan todo en serio y Soros responde a ellos. Estas financieras seguramente también. Yo creo que no es alguien conocido. Por un lado también porque a veces ha hablado es Elon Musk, me han dicho algunos, otros me han dicho es Trump, otros me han dicho es Putin, ¿no? Personajes muy contrapuestos, otros es Xi Jinping. El tema es que todos estos personajes, si bien tienen una influencia muy grande, también son odiados por gran parte del mundo, ¿no? Tienen como una mitad los odia y otra mitad los ama. Generan esta especie de reacción en la gente. O lo amas o lo odias, no hay punto intermedio. Y está muy, muy polarizado el asunto. El tema del anticristo, como lo describe el Apocalipsis, y para que pueda lograr las hazañas que describe el Apocalipsis, va a ser alguien amado por todo el mundo. Salvo por un muy pequeño resto de gente que lo va a resistir, pero que va a ser muy pequeño. No me atrevo a decir porcentajes, pero va a ser algo insignificante, ¿no? Entonces,
no veo un personaje así de amado. Lo mismo pasa con el falso profeta, ¿no? Va a ser alguien muy atractivo, que va a ser, son dos personajes que van a ser tan atractivos para el 90% de la gente que van a engañar al mundo entero, ¿no? Yo no creo hoy si Elon Musk o Trump o cualquiera de los que mencionamos quisiera hacerse cargo de la gobernanza mundial, fuera el anticristo, tendría a la mitad del mundo en oposición. Quizá la mitad lo apoya, pero la otra mitad va a estar en oposición. Entonces, estos dos personajes, el falso profeta y la bestia o el anticristo, van a ser unos personajes de un carisma casi sobrenatural, quizás sobrenatural por estar posesos. La tradición piensa que van a estar posesos ambos. Y el demonio tiene un poder real, ¿no? Para empezar, tiene milenios de experiencia y de conocimientos y de sabiduría. Por otro lado, es un ser espiritual y todos los dones que Lucifer tenía como ángel, toda su capacidad intelectual no la pierde cuando él cae, pierde la gracia, ¿no? Pierde la visión beatífica, la visión de Dios, pero no pierde sus dotes. Él sigue siendo un ser poderoso, muy inteligente, y muy capaz, y más con toda la experiencia que tiene estudiando a los hombres. Así que bueno, eso. Este episodio es patrocinado por la metodología Scholar, la metodología comprobada que amplía tus capacidades de hacer negocios en esta nueva era. Aprende estrategia, comunicación, liderazgo, propósito y cómo establecer relaciones de negocios en este nuevo mercado. Esta metodología cuenta con el reconocimiento del ícono mundial de los negocios Joe Foster, fundador de la marca global Reebok. Escanea el código QR para ir directo a la clase. Invierte en tu presente para trascender en el futuro. Continuamos. Oye, Simón, bueno, me haces pensar y creo que para mí sería muy difícil en 10 años, en 50, en 100, si tú quieres, que hubiera una persona, un líder, como tú dices, al que más del 90% de la población mundial lo amara o estuviera de acuerdo con él y todo. Es muy difícil para mí por el aspecto de cómo somos, de la humanidad, ¿no? Siempre somos muy polarizantes, o sea, o lo amas o lo odias y todo. Pero lo que sí veo que puede ser algo que todo mundo ame es algo como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Bueno, hay algo ahí con el anticristo. La inteligencia que yo te hablaba de la tecnología que ya existe para que se cumplan muchos los prodigios anunciados en el Apocalipsis, que no existían hasta hace 5 años. La inteligencia artificial es uno de ellos. El Apocalipsis dice que el falso profeta hará que la gente, o mandará el falso profeta, la tradición cree que va a ser un tecnócrata, un experto en tecnología, ¿no? En la antigüedad pensaban en otro tipo de tecnología, ¿no? Más de poleas y cuerdas. Hoy pensamos en tecnología más digital. Y uno de los portentos que va a lograr es hacer que la imagen de la bestia cobre vida y hable. Hoy, con la inteligencia artificial, es muy sencillo eso. Yo puedo hacer tengo una versión digital de ti, por ejemplo, que la puedo bajar a una estatua perfectamente, y con la inteligencia artificial yo podría tener mi celular con tu imagen y yo hablar contigo como si tú fueras mi mejor amigo, y contarte cosas, hacer terapia contigo, proponerte negocios. Y del otro lado no va a ser el anticristo, va a ser su imagen con inteligencia artificial. Me va a estar con un nivel de sofisticación que no va a estar disponible para el público, se lo va a guardar él. Esa tecnología, como ocurre hoy con muchas tecnologías, ¿no? Que se las guarda para las elites y al público nos dan las obras. Y va a ocurrir esto que dice el Apocalipsis, que todo el mundo que la imagen de la bestia va a tener vida y la gente va a adorar la imagen de la bestia. Entonces, con la inteligencia artificial va a ser parte del anticristo. La inteligencia artificial, lo que es hoy, es una nueva revolución industrial con todas sus consecuencias gravísimas. Recién está empezando, pero es la revolución industrial multiplicada por 1000 o por 100.000. O sea, va a ser mucho más grave.
Y eso me lleva de vuelta a la posibilidad de que aparezca este personaje carismático que tú no ves posible. Imagínate esta situación. Tercera Guerra Mundial, que para mí ya ha comenzado. En el conflicto Gaza-Israel, Ucrania-Rusia. Si la historia estudiara dentro de 100 años cuándo empezó la guerra mundial, van a decir, empezó muy despacito con un conflicto entre Ucrania y Rusia, e Israel y Gaza, y fue escalando lentamente, no tan lentamente, porque está escalando bastante rápido, y escaló a una guerra nuclear. Bueno, Tercera Guerra Mundial. Viene una Tercera Guerra Mundial que puede ocurrir mañana mismo si algún loco aprieta un botón antes de tiempo. Al mismo tiempo, ¿qué ocurre eso? Los recursos alimenticios escasean de la noche a la mañana. La gente se empieza a morir de hambre. La gente se muere en explosiones. La gente se muere calcinada. Todos en el planeta entero están sufriendo de igual forma. Todos queremos que se acabe. Aparece una persona que pone la solución y hace que se acabe. ¿Tú crees que el mundo entero no lo va a idolatrar? Y tenemos aparte en paralelo ya la tecnología disponible para que su imagen hable y ayudarlo a que sea aún más querible y más personal con la gente, con lo cual la gente va a estar fanatizada con este salvador. Al mismo tiempo son los dueños del 95% de los recursos, como hablamos hace un rato, con lo cual un hombre, uno solo, ¿no? En el poder, manejando, unifica, hace una gobernanza mundial, porque dice, esta es la solución para este conflicto mundial, la única forma es una gobernanza mundial. Todos los gobiernos, claro, están lloviendo bombitas nucleares, le ceden el poder, eso está en el Apocalipsis también, que los gobiernos, sobre todo los reyes, habla de reyes en Apocalipsis, ¿no? Se escribió hace 2000 años. Los gobiernos más importantes le van a ceder su poder, o sea, le van a pasar el cetro de sus países o de sus imperios, lo que sea. Este mismo anticristo, que es la cabeza de este movimiento anticristiano que venimos hablando, que son los dueños de las grandes financieras, dueños del 95% de los recursos del mundo, van a, no solo te van a acabar con la guerra, sino que te van a dar de comer, te van a dar un coche, sin que tengas que trabajar, porque los recursos los tienen, para darle a todo el mundo comida y coche. No sé durante cuánto tiempo, probablemente durante 3 años y medio máximo, que es lo que dice el Apocalipsis que va a durar el anticristo. Pero imagínate si no lo vas a ver. Si yo no supiera esto, yo le hago un altar a ese tipo. Que me frena mi guerra mundial, que me está a punto de matarme a mí y a toda mi familia, que me soluciona el problema del hambre que estoy sufriendo yo y mis 3 hijos y mi mujer, y todos mis hermanos y primos y seres queridos, ¿no? Que los veo que se mueren como moscas. Me solucionan todos esos problemas y aparte me habla en el celular como si fuera mi mejor amigo, porque me conoce como nadie, gracias a toda la información recolectada por Google, por Facebook, por Instagram, por bla, bla, bla. Imagínate si no le voy a hacer un altar si yo no supiera esto. ¿Y quién sabe esto, qué sé yo? Vos, yo y muy poca gente. Mi trabajo es que lo sepa cada vez más gente, para eso hago esta película, para despertar a más gente. Creo que el que la gente esté despierta y sepa estas cosas los anima a convertirse, a hacer penitencia, a prepararse mejor para este tiempo, lo cual al mismo tiempo yo creo que aleja este tiempo. Es una de las cosas, no es lo único. Hay mucha gente haciendo mucho bien hoy y hay, gracias a Dios, hay como una especie de conversión en el mundo. En Estados Unidos son récords las conversiones al catolicismo entre gente joven. Hay muchas cosas buenas y hay como decíamos, ¿no? Hace un rato el tema del péndulo. El péndulo pareciera que está volviendo del paganismo, está volviendo un poco hacia el cristianismo. Ahora, como te decía también con el tema del péndulo, el péndulo hace cada vez más fuerte. Entonces, cuando llegue a su tope de cristianismo, que va a ser un resurgir muy fuerte, va a durar poco porque los recursos siguen estando en manos del enemigo, del poder anticristiano, y cuando el péndulo se vaya para el otro lado va a ser así, y se va a quedar dando vueltas. Y eso es el reinado del anticristo. Simón, si ¿tú qué crees que con tu película, qué crees que generaría más impacto? ¿El que se la pudieras proyectar a las 50 personas más influyentes y poderosas del mundo?
o que la pudiera poner para las masas? ¿Qué piensas tú que crearía más o que lograría más el objetivo de tu película? Y es que si yo logro que estas 50 personas más influyentes del mundo la vean y acepten el mensaje, ¿no? Porque es el Apocalipsis, la película mía muestra y cuenta los versículos, o sea, es una transcripción de la Biblia, aparte de los comentarios que la acompañan para explicar estos símbolos, ¿no? Pero es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como dice la parábola del sembrador, es una semilla. Y la semilla, si cae en suelo fértil, bien, buenísimo, bienaventurado, porque esa persona va a dar fruto, va a fructificar. Pero también puede caer en suelo no fértil o en suelo pedregoso y morir ahí la semilla. Entonces, si estas 50 personas que tú dices son suelo fértil, se produce un efecto multiplicador que arrasa con el mundo. Yo no las conozco a estas 50 personas que son las más influenciadoras del mundo. Lamentablemente, allí en Estados Unidos, bueno, a una la han asesinado, a una que probablemente hubiera tomado bien el mensaje. Que también muestra un poco, ¿no? Esto, hay una cosa que se llama disidencia controlada. Cuando el péndulo llega a este lado, que llamémoslo la izquierda, si tú quieres, yo no creo en izquierdas y derechas, para mí yo soy más de arriba, Dios, y no creo en ninguna de los dos, ni en izquierda ni derecha, no creo que el cristianismo sea de derecha para nada, ni de izquierda, ni de centro, está en otra esfera, es mucho más superior, pero cuando la olla está por reventar, que es lo que pasó con todo el tema de la ideología de género, fue llevado a tal extremo que en un momento la gente lo compró, tuvo mucho éxito todo esto, la ideología de género, el aborto durante muchos años, y se repartió por todo el mundo, pero de repente eso generó una presión tal, y la olla está por estallar, se abre una válvula de escape para que la olla a presión no explote. Y a veces estas válvulas de escape puede ser un Trump, un Elon Musk, Charlie Kirk, tú, yo, ¿no? Ellos te permiten, porque te permiten estar en YouTube cuando YouTube es de ellos. Si ellos quisieran, te borran, como lo han hecho muchas veces con algunos, y listo. Ahora, cuando la válvula de escape se les empieza a ir de las manos, ahí es cuando te censuran, ahí es cuando te liquidan, ahí es cuando te cortan, te cierran el canal. Ellos quieren controlar, ¿no? La disidencia. En cuanto ven que la disidencia no la pueden controlar más, ahí viene la bala. Wow. ¿Y cómo se ve para ti con Apocalipsis? ¿Cómo se ve ganar para ti, para Simón de Lacre? ¿Cómo se ve ganar? ¿Qué es ganar? ¿Qué se tiene que lograr para ganar? Para mí yo ya gané porque pude dedicarme por un lado a mi pasión, que es el cine, llegar a la gran pantalla en 20 países con mucho éxito, próximamente en Estados Unidos durante la cuaresma de 2026. Ya estamos trabajando con una distribuidora grande allí para tener un estreno. Y obviamente mi mensaje principal que yo quiero trasladar y llevar a la gente es el mensaje de esperanza, ¿no? El Apocalipsis, siempre uno se queda con las bestias, el dragón, pero si uno lo lee detenidamente, ve que el núcleo del Apocalipsis es el triunfo definitivo del bien con la segunda venida de Cristo y el premio para los buenos y el castigo para los malos. Entonces es un mensaje de esperanza para quien es bueno. Ciertamente para un asesino serial o alguien muy malo es un mensaje desesperante, ¿no? Que triunfe el bien y que los malos reciban su castigo de forma definitiva. Pero para quien procura hacer el bien, realmente el Apocalipsis es principal y esencialmente un mensaje de esperanza. Y eso es lo que yo quiero llevar con la película. Si logro mover algún corazón que quizás estaba medio tibio, y con la película más ver cómo está el mundo y empiezan a encastrar las fichas de rompecabezas y se da cuenta cómo viene la mano y cómo son las cosas realmente a un nivel muy superior al que normalmente la gente está acostumbrada a percibir. Yo ya me doy por hecho, así que como te decía, ganancia ya poderme dedicar a lo que me gusta y más haciendo un servicio, un apostolado
¿no? Las dos cosas juntas gano. Hago por un lado un apostolado y haciendo un trabajo que me gusta, que me permite al menos mantener a mi familia. No me voy a hacer rico ni mucho menos, pero me permite seguir trabajando y mantener mi familia mientras trabajo. Eso ya para mí es una ganancia infinita. Y si aparte logro convertir un solo corazón o llevar esperanza a una sola persona que se encontraba angustiada a ver el estado calamitoso del mundo, ya también me doy por hecho. Tuve la oportunidad de ver hace algunas semanas tu película, lo que es la primera mitad, que es lo que tienes publicado el día de hoy. Y pues la verdad que pues es muy reveladora, ¿no? Es muy reveladora, es muy vigente, ¿sí? En todo, pues en todo, ¿no? En todo este viaje que nos vas llevando a las personas que hemos visto tu película. Y pues sí, volteas hacia afuera de la pantalla y ves que es algo que se está viviendo actualmente con la digitalización, las monedas, la riqueza, lo contrastante, todo este asunto de que estamos viviendo en la humanidad, ¿no? Geopolítica y etcétera, etcétera. Y platícame, dices que para la Cuaresma del 2026 planeas ponerlas en cines aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué hay de la segunda parte? ¿Qué tienes para la segunda parte? Si Dios quiere, la segunda parte, bueno, la primera parte, la que tuviste, trata de las cartas a 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Los 7 sellos están los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Que creo que es una de las figuras más famosas y populares del Apocalipsis. Toda esa es la primera parte del libro del Apocalipsis, ¿no? Los 7 sellos, 7 iglesias y 7 trompetas son justo la primera mitad del Apocalipsis y tratan sobre todo de la profecía que profetiza eventos desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, ¿no? Y va trazando una especie de mapa que nos muestra el inicio, vendría a ser la primera venida de Cristo, y el final es la segunda venida. Y uno, al analizar ese mapa que va trazando el Apocalipsis, uno puede ver con bastante precisión dónde está parado en esa línea de primera venida, segunda venida, dónde está parado, en qué punto, ¿no? Y en mi película, no voy a hacer spoilers, pero bueno, se ve en qué punto estamos parados y está más cerca de la segunda que la venida. Analizando, como decía, siguiendo la tradición, ¿no? Esto del Apocalipsis ya se empieza a analizar en el siglo II, se escribe a fines del siglo I por San Juan, ya muy viejo, el apóstol San Juan, y ya los primeros padres de la iglesia, discípulos de San Juan, empiezan a hablar de este tema, del Apocalipsis, y empiezan a explicar sus signos y su significado, ¿no? Según lo podían entender ellos en su tiempo. Por ejemplo, hay cosas, son visiones que tiene San Juan del futuro, ¿no? Y para alguien que ve cosas del futuro y vuelve a su tiempo, 2000 años antes, carece el lenguaje para explicarlas. Entonces imaginemos que San Juan ve un tanque de guerra moderno como los de hoy, un tanque ruso, ¿no? ¿Cómo lo describe? No tiene la palabra tanque en su vocabulario, no tiene la palabra misil o cañón en su vocabulario. No existía ni la pólvora en esa época. Entonces, ¿cómo lo describe? Bueno, y San Juan en el Apocalipsis habla de caballos que escupen fuego por sus bocas y tiran fuego y azufre por sus colas, y que con ellas matan, y que tienen unos jinetes, ¿no? Y uno se imagina el tanque con el tipo con la metralleta arriba y dice, tal cual, si yo carezco de todas las palabras que conozco hoy para describir eso que veo, tengo que hablar de lo único que tenía jinetes en esa época, en el año 2000, eran los caballos, ¿no? O un camello a lo sumo. Pero bueno, él habla de caballos, porque aparte habla de infantería, de caballería, porque es un ejército, y no existían los ejércitos con caballería de camellos. Los árabes también usaban caballos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que en la antigüedad se rompían la cabeza, de repente en nuestro tiempo son iluminadas por simplemente, no porque seamos más inteligentes que los antiguos, sino simplemente porque empiezan a revelarse estos símbolos y estos signos que aparecen en el Apocalipsis. Como hablamos recién del tema de la imagen de la bestia, en la antigüedad se rompía en la cabeza. ¿Cómo va a estar viva una imagen, ¿no?
en el anticristo siempre se dijo que no podía hacer milagros, o sea, se habla de falsos milagros en el Apocalipsis, o sea que no van a ser milagros, sino que van a ser trucos. Dicen, ¿cómo puede ser? Y la gente se rompía la cabeza, y se rompió la cabeza en el siglo I hasta el siglo XIX. Claro, cuando aparece la televisión, en el 1950 o 1940, no recuerdo cuándo, claro, podría ser esto la imagen que habla el anticristo, la televisión. Y hoy con la inteligencia artificial ya no nos quedan dudas de qué es lo que va a ser la imagen que hable. Y para la segunda parte, ¿cuándo proyectas? No sé si ya la comenzaste o no, pero ¿cuándo comienzas? Bueno, la segunda parte que habla ya habla precisamente del tiempo del anticristo. Toda la segunda parte del Apocalipsis ya no se dedica a este mapa que hablábamos, ¿no? De hablar porque en la primera parte profetiza sobre el medioevo, profetiza sobre el renacimiento, profetiza sobre guerras, etc. Ahora ya esta segunda parte profetiza y habla exclusivamente de cosas que no ocurrieron todavía, pero muchas, como hablábamos, ya empiezan a ocurrir, que es el fin de los tiempos, ¿no? El propiamente dicho, el tiempo del anticristo. Y yo estoy trabajando en eso, estoy terminando el guión de la parte explicativa. Ya tengo terminado hace rato, obviamente, el guión de toda la parte dramatizada, que son las visiones del Apocalipsis. Tengo ya hecho todos el storyboard, y falta todo eso, que es lo más complicado en cuanto a la producción, porque la parte explicativa es más documental, es más sencillo de producir, pero bueno, es más difícil de escribir. La parte que es más fácil de escribir, que es el Apocalipsis, pues en realidad ya está escrito, ¿no? Es el texto del Apocalipsis pasado a un lenguaje audiovisual. Es más difícil de producir porque hay que producir, ¿no? Hay que hacer un dragón de 7 cabezas, la bestia de 7 cabezas que sale del mar, el falso profeta, que es otra bestia que sale de la tierra. En la segunda parte está la batalla de San Miguel y sus ángeles contra el dragón y los demonios, ¿no? Hay una batalla épica en el cielo, en el Apocalipsis, narrada por el Apocalipsis. Y hay una serie de escenas épicas. Toda esta segunda mitad es súper épica. El nivel de epiquez del Apocalipsis empieza aquí con San Juan escribiendo cartas y va subiendo con los 7 sellos, luego las 7 trompetas, y ya para la segunda mitad que queda se va a las nubes y ya exige una producción nivel Hollywood, casi, ¿no? Marvel. Sí. Así que bueno. ¿Y cómo, o sea, con esto que demanda, Calculo 1 año y medio más de esto. Así que si Dios quiere, en Estados Unidos tendremos la primera parte para alrededor de marzo del año que viene, que durante la Cuaresma, y para fines de año, principio de año, o sea, al año siguiente, tener ya la segunda parte. Wow. ¿Y cómo te preparas para esto? ¿Cómo te sumerges a este mundo, ¿no? O sea, tan complejo, porque es complejo, donde te puedes perder tú mismo, ¿no? Y tener algunos sesgos, tal vez, propios. ¿Cómo evitas caer en sesgos propios, en creencias propias, y ser más como más enfocado para que sea eso, no sé, horas, pides por ello? Sí, está perfecta y clarísima la pregunta, y es muy importante. Por un lado, sí, mucha oración, mantenerme en gracia, confesión todos los meses, intentar rezar el rosario en familia, que a veces cuesta, pero con chicos chiquitos sobre todo, pero bueno, intentar hacerlo, al menos un misterio todos los días. Rezo antes de sentarme a trabajar, siempre rezo a mi invocación al Espíritu Santo. Es lo primero que hago. También un ofrecimiento a la Virgen María, una serie de oraciones mías personales pidiendo que me ayude. He hecho novenas a San Jerónimo, por ejemplo, que es uno de los más importantes doctores y estudioso de la Biblia. Los tengo acá, la imagen de San Juan, por supuesto, que me la trajo mi suegro de Patmos. Wow. Que es donde San Juan escribió el San Juan, el Apocalipsis, que también le rezo mucho. Y sobre todo mucho estudio de buenos libros, ¿no? Buenos autores.
lo más ortodoxos posibles, los más reputados, siempre autores católicos, me manejo yo, y siguiendo una regla, como hay mucho de esto que hablamos en la inteligencia artificial, obviamente no están estos autores que escribieron, algunos escribieron hace 1000 años, otros escribieron hace 100, otros hace 500, hay muchas cosas que no están, pero yo tomo la idea general, ¿no? Y tengo la luz de mi tiempo que me ayuda, y hay una regla en exegética, yo no soy exégeta, pero al menos estudiando todos estos temas, lo básico lo he aprendido. Y es que uno, en temas que no han sido definidos por la Iglesia, uno tiene libertad, ¿no? de estudiar. Yo no voy a decir que esto es lo que enseña la Iglesia y esta es una definición, cuando te hablo de la inteligencia artificial o de esas cosas. Pero la libertad está limitada, o más bien guiada y encauzada por la tradición. Entonces uno no puede decir nada, ni conjeturar nada que sea contrario a los evangelios, a la tradición apostólica, o al magisterio de la Iglesia. Entonces, si uno se mantiene en ese marco de trabajo, uno está tranquilo, ¿no? La dificultad es si uno se empieza a meter en cosas que, pero esto hace ruido con lo que dijo este Santo Padre o con lo que siempre se creyó en la Iglesia. Ahí está, uno pone alarma. Y por último, el guión, antes de ponerme a producir y a gastar dinero que no tengo en todos estos efectos visuales y hacer toda la parte más técnica del proyecto, siempre tengo expertos que me lo corrigen, ¿no? El guión. Y yo ya me baso en expertos, pero después tengo sacerdotes y teólogos que les doy para que me revisen todo, para ver si yo me he equivocado en algún lado y dije algún disparate. A este punto, Simón, ¿qué va ganando más? ¿La gente que se ha acercado a apoyarte para que sigas adelante o la gente que se ha acercado para detenerte? No, para detenerme muy poca, muy poca, contada con los dedos de una mano. En general, la actitud es o ignorancia, o sea, te ignoro, no me interesa, no es un tema que me interese, o mucho apoyo. La gente que la ve y se entusiasma mucho. La gente que está en otra sintonía, ¿no? Y para ellos el mundo va fenómeno, no hay problemas de nada, no les interesa. Dicen esto es conspiracionismo, a mí no me interesa. Pero contras muy poco. La verdad que nos fue muy bien en los 20 países que salimos en general, en el año pasado. ¿Año pasado? Este año. Bueno, entre fines del año pasado y principios de este año. La gente muy contenta, ¿no? En las redes, si uno entra en nuestras redes, ve que llueven mensajes, toneladas de mensajes en las publicaciones de gente que la ha visto en los cines o la ha comprado ahora, porque en algunos países donde ya salió en cine está disponible para la compra online. Y muy contenta con la película, la súper recomiendan. Así que en general, muy buena respuesta. Oye, ¿y qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? Vayámonos a que terminas esta segunda parte. Que no veo la hora, porque la verdad que es cansador, es muy gratificante, claro. Es muy lindo, pero es cansador, sobre todo hecho así, ¿no? En una pequeña productora que somos al mismo tiempo distribuidora. Soy yo con mi asistente y María Fernanda, que me hace de marketing y relaciones públicas, pero somos básicamente tres personas haciendo el trabajo de 50. Y es muy cansador. Me gustaría ya pasar al siguiente proyecto. Para el siguiente proyecto me gustaría hacer una ficción. Para mí no hay tema más urgente y actual que el apocalipsis, así que lo más probable es que si hago una ficción, sea una ficción sobre la época del anticristo. O sea, una película que cuente esos 3 años y medio, cómo serían, ¿no? Un poco metiendo todo este material que vengo estudiando de forma documental, esto que hablábamos de la inteligencia artificial, cómo funcionaría, en qué situación es posible que la humanidad se vuelque a adorar a un hombre, que se convierta en un líder mundial.
me encantaría explorar todos estos temas desde un punto de vista de ficción. Ficción es decir, a veces en distintos países lo decimos de otra forma, no documental, sino actuado con actores, un argumento, un antagonista, un protagonista, personajes secundarios, ¿no? Contado como una historia, una película de Hollywood clásica. Me gustaría mucho hacer algo así. Oye, Simón, y digo, ya que estamos en Súbete al Ring y que estás aventándote estos grandes rounds tan cansados, tan fuertes, tan demandantes para ti, cuando suena la campana de que se termina uno de estos rounds y regresas a la esquina, te sientas en el banquillo, estás sudando, estás jadeando, se te caen los brazos del cansancio, ¿quién está en tu esquina en esos momentos? ¿Quién está para decirte la estrategia, para secarte el sudor, para darte agua, para apoyarte? Te diré que la campanilla no llega a sonar nunca. Pero bueno, sí, tengo momentos de descanso, gracias a Dios. Está por un lado mi mujer, que me tiene una paciencia enorme, porque como decía, aquí somos 3 personas haciendo el trabajo de 50, y eso a veces toma mucho tiempo y le roba tiempo a la familia, así que es demandante para ella también, porque de golpe ella se tiene que ocupar de los chicos sola, me tiene a altas horas trabajando, es difícil. Y la verdad que se lo banca como la mejor, lo soporta como la mejor. De golpe tiro palabras argentinas, perdón. Están mis hijos también, que mis hijos son un cable a tierra, disfruto mucho estar con ellos. Y después tengo un mar de gente que reza por el proyecto. Cantidad de congregaciones de monjas, sacerdotes que ofrecen misa permanentemente por este proyecto. Y en ese sentido estoy muy tranquilo, y eso también es un peso enorme que se sale de encima, porque sabiendo y teniendo conciencia de toda la gente que reza, sacerdotes que ofrecen misa, monjas que rezan y ofrecen sacrificios por el proyecto, una colección creo que de unos casi 100 niños que rezan permanentemente por esto también, liderados por María Fernanda, que tú la conoces. Eso a uno le da la tranquilidad de saber, bueno, si hay tanta gente pidiendo por este proyecto y rezando por esto, seguro que voy bien encaminado, seguro que no erro, y seguro que este proyecto es bendecido por Dios, ¿no? Entonces eso es un gran alivio, al menos mentalmente. El trabajo hay que hacerlo de todas formas, pero uno lo hace más aliviado. Así que creo que, volviendo a tu metáfora, cuando suena la campanilla y tengo que ir a la esquina, allí está Dios para confortar, y junto con mi familia, y bueno, y toda la gente que ayuda y apoya. Aquí tú, que me des la oportunidad, obviamente siempre cuando aparece alguien que quiere ayudar y dar un espacio para que esto se conozca, y de alguna forma desde su posición colaborar, siempre es reconfortante, y ver que buena gente se suma al proyecto y da su apoyo. Así que muy, muy contento con todo esto. ¿Qué hay algo que te haya dicho Dios sobre este proyecto? ¿Algo que, perdón? ¿Algo que te haya dicho Dios a ti sobre este proyecto? Bueno, lo venimos hablando, que es algo urgente, que es algo actual. Creo que no hay nada más actual, como ponía yo una cita en la película cuando arranca, una cita de un gran filósofo católico francés, Léon Bloch, que él decía, bromeando y en serio, cuando quiero conocer las últimas noticias, leo el Apocalipsis, decía él. Y yo estoy convencido que es así. Como te decía al principio del programa, creo que el tiempo está muy cerca, creo que es muy probable, no digo que sea una certeza, porque la certeza, Cristo mismo dijo que no podemos saber el día ni la hora, pero creo que es muy probable que se están dando todas las condiciones, como decías tú, la mesa está servida para que nuestra generación lo veamos. Si no somos nosotros, quizás sean nuestros hijos, pero vivamos estos tiempos finales que van a ser duros, pero al mismo tiempo muy esperanzadores para quien esté al tanto y los reconozca, ¿no? Como mandó Cristo a conocer las señales, como nos damos cuenta con la higuera que el verano está cerca, conocer que Cristo vuelve, que el triunfo definitivo del bien y de la iglesia
y el triunfo de Dios sobre el mal y sobre el demonio definitivo para toda la historia y para siempre está tan próximo, es realmente reconfortante y ayuda a afrontar cualquier dificultad y cualquier persecución que podamos sufrir. Así que eso básicamente. Y Simón, para nuestra audiencia, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden entrar en comunicación contigo para apoyarte, para darte su opinión, para darte alguna guía, lo que sea? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos en redes, en todas las redes como Caravel Films. Caravel es carabela, como el barco, los españoles que vinieron en carabela, pero en inglés, Caravel Films. Ese es las redes sociales. Sino también en la página de internet de la productora, que es caravelfilms.com. Allí también nos encuentran. Y también encuentran para que quien quiera colaborar económicamente, allí se pueden hacer donaciones. Estamos juntando fondos para solventar todo el mercadeo del estreno en Estados Unidos, que es muy costoso. Y también pueden encontrar más información de la película en la página oficial de la película, que es apocalypserevealed.com. Ok, muy bien. Por aquí lo vamos a dejar todo para que la gente pueda tener acceso y pueda de manera fácil pues apoyar y entrar en comunicación con ustedes. Y pues te quiero agradecer muchísimo, Simón. La verdad ha sido una gran charla. La verdad, digo, si le seguimos no tiene fin una charla tan rica y tan vigente y con tantos caminos y aristas que tiene. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Sé que ahorita ya es bastante tarde por allá en Argentina. Algo con lo que tú quieras despedirte para la audiencia, algo que le quieras dejar a la audiencia sobre tu proyecto y pues en general sobre la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Sí, siempre no perder la esperanza, saber que no importa qué tan dura sea la batalla, la guerra está ganada, la ganó Cristo hace 2000 años, entonces no olvidar eso. Luego tenemos la promesa del éxito final y definitivo también en el Apocalipsis, en los sermones del fin de los tiempos de Jesucristo, en Daniel, ¿no? Está anunciado 1000 veces y hasta el cansancio el triunfo definitivo del bien. Entonces no perder la esperanza. Si el Apocalipsis es algo que les da miedo, es porque no lo conocen. Los invito a ver la película, no se la pierdan. Realmente es un mensaje esperanzador, lleno de esperanza. Lejos del miedo, justamente lo que hace la película es quitar el miedo al tema del apocalipsis. Y bueno, invitarlos a ver la película, a los que estén en Estados Unidos, no perderse la oportunidad. Va a ser una salida corta de 2 o 3 días en marzo de 2026. Estar atentos a nuestras redes para no perderse la información. Y bueno, cuando salga, contar con su presencia allí en la sala de cine para disfrutarla y para demostrar que este tipo de cine religioso con valores está en boga y puede tener éxito, ¿no? A veces es importante apoyar para que las cadenas de cine se entusiasmen y cada vez promuevan más este cine frente al cine decadente de Hollywood, que promueve antivalores, ¿no? Que vean que hay negocio también en promover valores. Sería muy bueno y muy lindo. Y por último, bueno, invitarlos a quien pueda apoyar económicamente el proyecto desde su posición en Caravel Films, como decía hace un rato, caravelfilms.com, pueden hacernos llegar una donación. Probablemente estemos lanzando próximamente un fundraising para juntar fondos para solventar los gastos de distribución allí en Estados Unidos. Y bueno, y por último agradecerte a ti, José, por este espacio y por tu paciencia. No, hombre, gracias a ti. Y yo para la audiencia, yo que ya vi la película, les puedo decir que vale muchísimo la pena, está muy bien hecha. Yo la vi junto con mi esposa y pasé 2 horas viendo y reflexionando muchísimo sobre todo enterándome de muchas cosas, ¿no? Conociendo cosas nuevas que no conocía, pero realmente al momento que
que termina la película, te deja reflexionando de muchas cosas, te deja muchas cosas buenas, muchas cosas a pensar, y creo que eso siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno, deja un gran mensaje, como tú dices. No es una película para que termines muerto de miedo, es una película para que termines lleno de esperanza y lleno de reflexión para lo que sigue de tu vida. Entonces, pues yo lo invito a la audiencia, invito a todo mundo que vea este episodio, que vayan a la plataforma de Caravel Films ahí y que compren la película para apoyar, porque realmente vale muchísimo la pena. Pues Simón, te agradezco muchísimo. Voy a tocar la campana. Esta campana sí va a sonar. Yo sé que la tuya a veces no. Esos 12 rounds se vuelven 1000 rounds, pero bueno, aquí vamos a tocar de que estamos finalizando este pequeño round de nuestra vida, que es este episodio. Pues muchísimas gracias. Gracias, Simón. Y estamos en contacto. Te agradezco mucho y estoy seguro que la gente va a disfrutar mucho este episodio. Gracias. Terminamos.